Asesina, secuestradora, fanática, bruja del diablo, falsificadora, sádica, corruptora de menores, pederasta, un monstruo, vampiresa. Son muchas las palabras que pueden definir el horror, incontables los recursos que nos ofrece el lenguaje para dotar al mal de una forma reconocible. Y todos los que hemos mencionado se han utilizado alguna vez para describir a Enriqueta Martí Ripoll, protagonista de una leyenda negra de la Barcelona de principios del siglo pasado. A través de la leyenda. Enriqueta Martí nació a las afueras de Barcelona y se mudó a la ciudad siendo todavía muy joven para buscarse la vida. Allí comenzó a trabajar como niñera para después, supuestamente, empezar a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en sitios como el Puerto o el Portal de Santa Madrona. También era curandera, elaboraba y vendía ungüentos, pomadas y pociones para curar la tuberculosis. Según recogen algunas crónicas de la época, Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día pedía limosna en conventos y parroquias, y por la noche se dejaba ver en lugares frecuentados por las clases altas, como el Teatre del Liceu, donde probablemente ofrecía sus productos o servicios. Se casó en 1895 con el pintor Joan Pujoló, con quien habría mantenido una relación tormentosa, hasta que el matrimonio se separó unos años más tarde, sin haber tenido hijos. Toda su historia quedó marcada, sin embargo, por lo que ocurrió el 17 de febrero de 1912. Ese día, una vecina de Enriqueta, en la calle Ponent del Raval, divisó en su casa, a través de una ventana que daba al patio interior del edificio, el rostro de una niña con la cabeza rapada que nunca antes había visto. Extrañada, la vecina avisó a la policía, y cuando ésta se presentó en el piso, descubrieron que la niña era Teresita Guitart Congost, cuya desaparición habrían denunciado sus padres 2 semanas antes. Junto a ella había otra criatura de la que los agentes no tenían ninguna información. Su nombre, Angelita. En su declaración, Teresita explicó cómo se había perdido de su madre en un paseo y una extraña la había cogido de la mano ofreciéndole unos dulces, y también cómo, cuando se dio cuenta de que se estaban alejando demasiado y quiso volver, aquella señora la cubrió con un trapo oscuro y la obligó a seguir caminando hasta su portal. Enriqueta, por su parte, dijo al comisario que desconocía quién era la niña y que la había cogido el día anterior porque la había encontrado sola en la calle y con hambre. En lo que respecta a la otra menor, la interrogada, según la prensa, comenzó manifestando que era su hija, aunque más tarde, cuando se demostró que eso no era posible, acabó confesando que era su sobrina, a la que había adoptado tras hacerle creer a su cuñada en el parto que había muerto al nacer. Angelita, esa niña, fue la primera en agitar el caso. Según lo que se publicó, habría expresado a los investigadores que antes del rapto de Teresita había otro niño en casa, Pepito, y que había visto a su madre matarlo en la mesa de la cocina. Las especulaciones se dispararon del todo cuando, en un registro de la vivienda, la policía aseguró haber encontrado un saco con ropa sucia y huesos pequeños, y en una habitación cerrada con llave, un montón de botes y palanganas, dijeron algunos, con restos humanos en conservación para preparar bálsamos. Y para comentar este caso están ya con nosotros Carolina Estef. Buenas noches, Carol. Buenas noches, Javi. Hola, Pedro. Hola, buenas noches. Y Pedro Riutor, que es un poco el culpable de que estemos hoy hablando de Enriqueta Martí, ¿no? De la vampira del Raval. Pues sí. No sé por qué el último caso despertó el recuerdo en mí de esta vampiresa de Barcelona. Y oye, mira, pues aquí que estamos para hablar del tema.
Claro, veníamos del mendigo asesino que tenía toda esa relación, ¿no?, con el canibalismo. Incluso habíamos hablado, y aquí estamos pues con Enriqueta Martí, a la que también se le acusaba de cosas muy turbias. Había dejado la narración en ese momento en el que Angelita, una de esas niñas que tenía en casa, según se supo después, la hija de su hermana, la acusó de haber asesinado a otro niño, a un tal Pepito, al que habría destripado en la mesa de la cocina para hacer pues ungüentos, para hacer diversas pócimas que luego ya utilizaría para curar, ¿no? Es cierto que en ese momento se encuentran unos huesos en casa de esta mujer, y ahí se empieza a tergiversar un poco la narración, porque yo es cierto que vivía muy en la ignorancia con este caso. Yo tenía muy asimilada a la narración popular, ¿no? La leyenda popular de que esta mujer efectivamente había asesinado, había matado, había sido una secuestradora de niños y había sido un poco pues la Elizabeth Bathory española. Pero claro, desempolvando un poco el caso, investigando, al parecer hay muchas teorías encontradas. Yo no sé si vosotros teníais idea de esto o dónde os habíais quedado. Bueno, yo me había quedado un poco en la leyenda popular, que parece ser que pintaba a esta mujer como el mismísimo diablo, ¿no? Que raptaba a los niños, que los prostituía, que luego hacían cuencos y pócimas mágicas con la grasa. Uh-huh. Que realmente, quiero decir que tenía esa base, ¿no? Y luego, a raíz de que dijimos que íbamos a hablar del caso, pues he visto que hay otras teorías bastante firmes que mantienen, creo que concretamente dos historiadores, que es que Enriqueta nunca mató a nadie. Uh-huh. Lo que no acabo de discernir muy bien o de separar muy bien si es verdad que era, o sea, quiero decir que hacía de proxeneta o que prostituía a los niños, todo esto. Entiendo que sí lo realizó, uh-huh. Pero me ha quedado un poquito la duda después de ver que existe esta vertiente que dice que no, uh-huh. que no era tan mala como la pintan, vamos. Sí, también estamos poniéndonos un poco en el momento de esa España. Estamos en 1912. Yo, cuando estaba escribiendo mi novela Hereditatem, hay un crimen que aparece reflejada en la novela, que es el crimen de Gádor, ¿no? No sé si os suena a vosotros este crimen, que fue aquel curandero que destripó a un niño para hacer un ungüento. Y entonces yo creo que esto caló tanto en la sociedad que era muy fácil también que en ese momento se dijese esto de esta mujer y la gente lo comprase, ¿no? Porque efectivamente no han pasado tantos años, han pasado 100 años, 110 años, pero es cierto que era una sociedad muy, por decirlo, hablando en plata, ignorante en este sentido, ¿no? Estamos hablando de una curandera que llevaba una vida que no solo la sociedad más baja, las clases más bajas de la sociedad eran ignorantes en este sentido, sino que esta mujer tendría en su cartera de clientes, según se ha podido saber después, a gente de la ciudad, de la Barcelona, de la burguesía, de la nobleza muy importante, que estarían también muy interesados en que no se relacionasen sus nombres con los actos de esta señora. Sí, yo realmente no había escuchado nunca de esta mujer hasta que me comentaron ustedes, y investigando igual y viendo videos, yo sí como que me quedé con muchas dudas, pero también pienso que esta mujer, como dices tú, Javi, o sea, era en el siglo XIX, ¿no? O sea, es una época donde realmente había muchas cosas, mucha guerra, bueno, la economía estaba fatal, ahí no había clase media, ahí había clase baja y clase alta. Entonces realmente esta mujer, como todo lo que le pasó, que vi que perdió un hijo y que sufría y que tuvo problemas del útero, y que, o sea, le destriparon, un horror de cosas que a la mujer le pasó. Pero aparte de eso, a mí me sorprendió saber el hecho de que claro, ella se prostituía, y bajo esas condiciones también escuché que estaba el padre, que obviamente, si vino de una familia así, o sea, al padre no le importaba prácticamente. Pero, o sea, como siempre hablamos de estos temas, siempre me dirijo a la gente como los políticos, la gente poderosa, de que esta gente que es de los altos mandos siempre van a buscar cosas oscuras y siempre van a interesarse por estas cosas, ¿no? Como decía, era curandera, ella decía que sanaba la tuberculosis, sí, en esa época que mucha gente se enfermaba de eso,
con estos ungüentos de grasa de niños. Entonces hay muchas dudas, muchas cosas que tal vez le han creado la sociedad mismo, como va pasando el tiempo, lo van creando como una historia, ¿no? Como una historia de terror. Pero también hay cositas que no me quedaron muy claras. Entonces, lo que es cierto es sobre esos niños que ella secuestró o no. O sea, porque me parece muy raro, ¿no? Yo no pienso que ella secuestrase a ningún niño más allá de esta chica, según lo que he podido yo estudiar después, ¿no? Porque es cierto que caló mucho en el imaginario colectivo lo de los huesos encontrados en su casa. Pero los análisis posteriores que se hicieron a esos restos acabaron por determinar que no eran humanos, que eran huesos de otros animales, pero claro, ya servido el relato que ya se había hecho de esta mujer, ya estaba todo comprado, ya nadie lo iba a creer. Y además en esa época, como antes decía Pedro, estamos en ese momento, porque ahora todos tenemos esa imagen de Barcelona, cosmopolita, moderna, pero estamos en un momento muy oscuro de la historia de Barcelona, ¿no? Es un momento en el que empezaba un poquito a construirse la Barcelona que conocemos hoy, pero ese esplendor de los barrios de hoy no estaba antes. Los nuevos ricos se estaban instalando en el Eixample y en las zonas más marginales, las barriadas y todo, pues se intentaba silenciar a todo ese populacho, ¿no? Y había varios casos de desapariciones de niños en ese momento que nadie sabía de dónde podían venir, y entonces yo creo que vino muy, muy al pelo a la policía esto de Enriqueta Martí a la hora de poner nombre y apellidos a esas desapariciones. Sí, bueno, yo creo que se juntan muchos factores. A ver, por un lado, como tú bien dices, es una Barcelona oscura, donde hay miseria, donde esta señora parece ser, por lo que yo he podido leer, quería pertenecer a una casta social de la que no pertenecía. O sea, ella también visitaba por las noches, creo que era el casino, donde se relacionaba o intentaba relacionarse, que posiblemente debía sustraer de ahí clientes. Uh-huh. Yo, leyendo un poquito el caso, vuelvo a lo mismo, me quedo un poco confuso. Estoy segurísimo que no es la leyenda urbana que nos pintan, que eso nos encanta para luego rellenar páginas de guiones y películas y novelas, tipo Drácula, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco me queda muy claro que fuera una florecilla silvestre esta mujer, quiero decir. Estoy como entre Pito y Valdemoro, claro, es muy difícil juzgarla, y más sin tener, no se me ocurriría, ¿no? Uh-huh. No puedo decantarme, pero también pienso en una Barcelona como la que había, los derechos de los niños que en esa época debían brillar por su ausencia. Uh-huh. Luego imagino que también todo lo que es un proceso policial para encontrar a un niño debía ser muchísimo más complicado, y que no debían tener las si hoy en día desaparece Madeleine y no la encuentran, pues imagínate uh-huh. en una Barcelona que tenía ese punto, ¿no?, de decadencia y de tal. Con lo cual es muy difícil separar este personaje ficción de realidad, creo yo, ¿no? Y qué es lo que realmente cometió. Tú comentabas que eran huesos. Yo he leído por otra parte que eran huesos de un adulto de 25 años. Uh-huh. También lo he leído yo. Que no eran huesos de niño. Yo he leído ambas dos, y también he leído que en esa época había mucha gente que pensaba que tener cierto tipo de cosas como esos huesos y tal traían buena suerte, o pues imaginario macabro, ¿no?, en ese sentido. Claro, es que nos estamos moviendo en un abanico, porque si ella era prostituta y quizá, no lo sé, por echar una teoría al aire, pues esas mujeres de esos maridos que frecuentaban sus servicios, pues despechadas, pues ayudaron también un poco a acrecentar la mala fama de esta mujer. No sé si me explico. Claro, que el Vox Populi en aquel entonces, el boca a boca, pues tenía mucho poder. Y a lo mejor pues crearon un monstruo de algo que no era en realidad un monstruo. Claro. Pero podría ser, ¿no?, que por ejemplo, porque entiendo yo que una mujer que era prostituta, que estaba casada, que, en fin, llevaba un tipo de vida que en aquella época pues debía chocar un poco, ¿no? Y por mucho que tú lo intentes ocultar, las vecinas hablan y los vecinos, evidentemente. O sea, No, y está bien eso que has apuntado de que no era una florecilla silvestre. Yo creo que Enriqueta Martí tenía algún tipo de enfermedad mental, porque leyendo el caso de ella y ese secuestro, ya no solo de esa niña, ¿no?, porque no sé si lo habéis indicado antes,
Esta mujer, luego una historiadora, Elsa Plaza, descubrió que Enriqueta efectivamente tuvo un hijo, pero que murió antes de cumplir los 11 meses por culpa de la malnutrición, lo que posiblemente le causó ese trauma y le llevó a tener este trastorno. Y me acordé de esta mujer de Bilbao hace un par de meses que secuestró a un niño en un hospital y había secuestrado a alguno antes precisamente por este tipo de cosas. Entonces, contextualizando, sí puedo entender el estado mental en el que se movía esta mujer. Además, como decía antes, esa sociedad analfabeta, se juntaban muchas cosas, empezaba un poco el sensacionalismo, ¿no? Imaginaos que este caso pasa ahora, lo tendríamos todos los días abriendo cualquier tipo de programa de sobremesa a todas horas, y en ese momento pues los medios eran una revista, un seminario satírico que publicó un dibujo de Enriqueta con varios niños bajo el brazo en el que ponía el plato del día. Pues la gente tampoco necesitaba más para acusarla, ¿no? Pero lo que se dice de verdad y lo que más interesante me resulta del caso es que se habla de esa red que había de prostitución de menores, de trata de blancas, en la que posiblemente andaban metidos personajes de la élite política y económica del país con mucho prestigio que perder, ¿no? Que decían que les vino muy bien esta mujer. Yo no sé, como tú indicabas antes, Pedro, hasta qué punto ella estaba dentro de eso, si ella facilitaba a los menores o no, porque efectivamente... Es muy difícil saberlo, porque muchas veces yo creo que la realidad y la ficción convergen en un punto que es el centro, ¿no? Que es lo que realmente pasó, ¿no? Uh-huh. Yo soy un poco de esa teoría, o sea, que cuando vemos una película basada en hechos reales, ¿no? Esto sobra decirlo, entiendo que los oyentes ya lo saben. Pues posiblemente de esos hechos reales haya un 5%. Quiero decir que yo creo que de lo que se pasa a la ficción, al boca a boca, las leyendas y tal, a lo que realmente fue, claro, ni una cosa ni la otra. Ahí está el centro. Por eso decía que es muy difícil separar este personaje, porque también entiendo que ella tenía en su casa, o he leído, muebles muy lujosos que estaban muy por encima de su estado económico adquisitivo, ¿no? En el que vivía. Uh-huh. Decían los policías, o por lo menos el relato policial decía que la casa tenía muebles carísimos, eso es lo que he leído, ¿no? Uh-huh. Claro, si ya vas uniendo piezas del puzzle, se prostituta, casada, pierde un hijo, o se iba al casino para codearse con la alta sociedad, luego muebles, si es que es real todo esto, toda esta información que hay, entonces ya parece que es como un perfil un poco desequilibrado, ¿no? Como una mujer que quería llevar una vida que no poseía, ¿no? y que a la cual no pertenecía. Uh-huh. Luego, claro, hablar de la prostitución, perdón que tengo un poco la voz tomada, no te preocupes. Hablar de la prostitución infantil, que yo estoy seguro que en aquella época, vamos, debía ser la cosa más normal del mundo, o sea, yo creo que debía existir y estoy segurísimo. Uh-huh. Entonces a lo que iba, que claro, si necesitaba ese dinero para aparentar esa vida y tal, pues no lo sé, o sea, a lo mejor, oye, lo que sí creo seguro que cuando estiraron del hilo todos esos nombres y todos esos apellidos, dijeron, bueno, aquí necesitamos un chivo expiatorio, uh-huh. Alguien a quien cargarle completamente el muerto, y con esta bomba se apaga el otro humo, ¿sabes? Que es el importante, ¿no? Que son los nombres, porque si es real que esta mujer practicaba este tipo de prostitución con menores y tal, la cantidad de gente que debía visitar su casa debía ser espectacular, ¿no? Entonces, si fue así, yo sí creo que se hinchó mucho la historia y se culpó, se puso el foco muy encima de esta mujer, se la convirtió en un monstruo despiadado, un poco para... ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Sí, sí. Cuando un político lo pillan con un caso, con un escándalo, yo creo que estiran del hilo hasta un cierto punto y dicen, bueno, ya no estiramos más, ya montamos el pollo con este, porque si no, ¿sabes? Quiero decir, estoy convencido que si realmente estiras del hilo... Claro. Fijaros cómo es la cosa, y perdón, y con esto acabo que me estoy enrollando, que aquí hubo una noticia, no voy a citar el qué, pero bueno, una noticia que fue un bombazo político y la tuvieron en los periódicos retenida un año. Uh-huh. Estuvieron esperando que vinieran las elecciones para poder soltar esa bomba, pero cuando ya el caso se conocía en el periódico de hacía un año, yo conocía
a la persona que hacía las viñetas cómicas, ¿no?, de ese periódico, y me contaba, mira, esto va a estallar poco antes de las elecciones porque la noticia está ahí retenida, o sea, está ahí todo, comercian con el tiempo de soltar una noticia a favor de... O sea, que me creo cualquier cosa, vamos. Lo que es curioso lo que indicabas de la casa, de esos muebles, ¿no? Porque al final, según siempre la versión oficial de la época, se registraron varios pisos en los que habría vivido esta mujer, uno en la calle Talleres, otro en la calle Picalques y una casa en la calle Juegos Florales de Sants. Y según el relato policial, en todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes, la calavera de un niño, huesos. Y lo que me llamaba la atención era que decían que habían encontrado como una especie de pergamino, un libro muy antiguo con tapas de pergamino, con notas donde había escrito recetas, pociones y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona, que esto fue lo que más se comentó que había sido polémico en ese momento, ya que se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta, ¿no? Ella de hecho lo comentaría varias veces, que podía tirar del hilo. Empieza a salir, por decirlo de alguna manera suave, todo a la superficie. La empieza a acusar gente de ser ella la que había secuestrado a sus niños. Al final esta mujer no se la acusó, el único crimen del que se la pudo acusar fue del secuestro de Teresita. Siendo sinceros, fue de lo único que la pudieron acusar y por lo que se la condenó. Lo que es cierto es que 1 año y 3 meses de su detención fallece esta mujer debido a una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque lo que a mí me llegó y lo que yo comentaba con vosotros antes de hacer este programa, que a mí era lo que tenía yo grabado, es que la habían destripado sus propias compañeras en la cárcel. O sea, hasta ese punto el relato se tergiversa de esa manera, ¿no? Llama mucho la atención porque, como digo, esa es la versión oficial, pero las investigaciones recientes niegan todo esto. Niegan todo esto y es cierto que hablando del curanderismo, porque tampoco hace falta remontarnos tanto, que hemos hablado en este programa de los exorcismos de los años 80-90 y ya sucedían cosas de estas relacionadas también con niños. Entonces no viene de tan atrás. ¿Quién puede ser que a lo mejor en la época esas élites, gente con mucho poder, dijese, pues si efectivamente los remedios estos que implican partes de un niño, la grasa de un niño, la sangre de un niño funcionan, pues que se secuestre a un niño que nadie le va a echar de menos, a un niño de una familia pobre, y ya está. Entonces yo no sé, es que esto de hipotizar. También deberíamos contextualizar la historia, porque a ver, hay que tener en cuenta que la tuberculosis en aquellos años era, no sé cómo decirlo, como cuando estalló el SIDA en los años 80, incluso mucho peor, porque era mucho más fácil de transmitirse la tuberculosis que el VIH. Entonces, la tuberculosis le tenían pánico y ahí sí que no había ricos y pobres. Es decir, si tú coges la tuberculosis, lo más... Quiero decir, aquí en Mallorca, por ejemplo, había un sitio donde los enviaban a morir, que hay una película de Agustín de Alplonga que es El Mar, que habla de eso, ¿no? Porque en realidad... Pedro, te hemos perdido, espera. No solo personas mayores morían de tuberculosis. Claro, ante la desesperación de una persona bien situada económicamente, que ve que no puede hacer nada, hombre, quiero decir, hoy en día no sería entendible, pero en aquel entonces, cuando había bastante gente analfabeta o gente que, bueno, creía en todo este tipo de prácticas, pues obviamente yo entiendo que era un campo muy abonado para todo este tipo de pócimas sangrientas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es que al final la tuberculosis fue una de las 2 principales causas de muerte a principios del siglo XX, ¿no? Y lo que yo comentaba antes del crimen de Gádor es que lo veía muy relacionado con esto, porque efectivamente también este señor era un enfermo de tuberculosis y lo que le dijeron fue que se necesitaba la sangre y la grasa de un niño para curarse. Entonces, sí, no sé si ahí había una creencia popular en este sentido con esta enfermedad o qué, pero llama mucho la atención. Ojo, y que todavía, quiero decir, hay sitios de África donde si nace un niño albino, lo mejor que puede hacer es emigrar. Sí. Porque muchas prácticas de brujería
son pucería negra y pócimas de este tipo son con niños, pero además si el niño es albino se cotiza una barbaridad porque para ellos pues parece ser que tiene ciertas cualidades que hacen que la pócima pues sea muchísimo más milagrosa. O sea que a día de hoy todavía, quiero decir. Hombre, lo que es cierto es que si a día de hoy, como bien indicabas antes, no se sabe dónde está Madeleine, no se sabe la de historias que hay de prostitución, de trata de blancas, de menores, no la sabemos a día de hoy. Imagínate en ese momento lo fácil que era tapar cualquier tipo de cosa. Y yo, poniéndome siempre en lo peor, yo imagino una corrupción dentro de las élites y dentro de los propios cuerpos de policía, que aquí pues era muy fácil. Yo no digo que esta mujer fuese una santa, yo creo que estaba metida de hoz y coz, no era ese demonio que dibujaban, pero sí estaba metida en esa red de a lo mejor secuestrar un niño, tal, porque al final si era curandera. Digamos que como mínimo era de moral distraída, y no porque fuera prostituta, sino porque, estaba casada, su marido hacía, como ha dicho Carol, la vista gorda, le daba un poco igual. O sea, si lo resumes, ¿esto qué es? Ganas de dinero. Yo quiero decir una cosa, o sea, yo lo que leí, lo que vi en un video más claro fue que el marido prácticamente el marido de ella no es que, él le dejó prácticamente, pero no por de la nada, sino que dicen que le dejó porque este ya le estaba aguantando muchas cosas a la mujer, y como decía Javi, era algo psicológico tal vez, porque la mujer ya tenía, por ejemplo, síntomas de no sé, a lo mejor esquizofrenia, porque claro, el hijo que perdió le hizo mucho daño, le deja un trauma, perder un hijo no es fácil, y dicen que ella se ponía un cojín en la barriga porque le hacía falta su barriga cuando estaba embarazada, son cositas así que escuché, pero que yo más claro vi que después él testificó, el esposo testificó, fue al caso y todo, y dijo que, no sé qué tan cierto sea, pero yo me baso en lo que vi, que él dijo que no, que ella tenía problemas y que este niño, el Pepito, no era ni su hijo, muchas cosas que desmintió el marido. Entonces ella le había sido infiel, ella como que tenía un problema, no sé, con los hombres o algo, pero yo leí que ella le había sido infiel a él. Entonces él le dejó tal vez porque yo le vio en un estado de lo que era esa mujer. Entonces eso leí yo, por eso digo, no es que le dejó de la nada, sino más bien que fue que se cansó de la mujer. Este señor era un pintor de poca suerte, Joan Pujalló, que venido a menos. Un pintor venido a menos, efectivamente, que es cuando detienen a su exmujer, a Enriqueta. Él dice que llevaban ya muchos años sin convivir y comenta que esa mujer no estaba en un estado mental y que por eso se había ido a pique la relación. Todo esto está muy bien indicado en el libro de Desmontando el caso de la vampira del Raval, misoginia y clasismo en la Barcelona modernista, de Elsa Plaza Müller, que al final son 240 páginas desmontando todo el mito de Enriqueta Martí. Y sale muy bien reflejado toda esta sociedad de la época y lo que aquí se ve muy bien es eso, ¿no? Ese clasismo, ese menosprecio de las clases altas hacia las clases bajas, y yo creo que el caso de Enriqueta también es un retrato muy de la España de ese momento al final. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís los dos. Y aparte, quiero decir, es que la leyenda que se ha creado alrededor de Enriqueta, pues a mí personalmente me enamoró, no es la palabra correcta, pero me fascinó la primera vez que lo escuché, todo el caso de las pócimas, los niños, tal, me parecía, pues eso, una boogeyman o una boogeywoman, una mujer del saco con toda regla, ¿no? Claro, ahora sale esta teoría de desmontando el caso, está muy bien, ¿no?, que salga todo esto y que se nos caiga este mundo de fantasía y tal, pero también, quiero decir, me es un poco complicado, no he leído el libro, tendría que leerlo a lo mejor, saber qué parte es la más real de las dos. Claro. Entiendo que posiblemente este señor esté muy documentado y haya desmitificado muy bien el caso, pero, insisto, tampoco me parecería descabellado que
fuera una cosa intermedia, ni la una ni la otra. Yo me inclino más a pensar eso, porque además es que las crónicas que nos han llegado, y ya yo por mi parte voy cerrando de esto porque ha salido el tema de Joan Pujoló, llegaron a poner una herboristería juntos en la que ella se ganaba la vida como curandera en esta herboristería, ¿no? Pero lo que comentabas tú, que te había llamado mucho la atención en este caso, es que efectivamente esta mujer se llegaba a disfrazar de alguna manera, ¿no? Se ponía pelucas, sombreros y se movía por esos ambientes, pero es que eso era por las noches. Por las mañanas a veces aparecía en casas de caridad, conventos y parroquias, y muchas crónicas dicen que acompañada por niños que no se sabe muy bien quiénes eran, ¿no? Que a lo mejor eran esos que posteriormente vendía, prostituía, o presuntamente asesinaba. Es que es muy difícil hacer un relato de este caso, porque nos ha llegado lo que nos ha llegado y a cuentagotas al final. Entonces es muy complicado. Claro, por eso digo que posiblemente este texto que citabas, este libro, pues oye, yo no lo he leído, no soy quien, ¿sabes? Está muy en boga, o sea, quiero decir, hoy en día pues sería tiene el éxito asegurado, ¿no? Porque es como misoginia, tal. Bueno, vamos a ver, pues posiblemente debía haber misoginia, no soy yo quien diga lo contrario, pero insisto, a lo mejor no es tanto un lado y el otro, sino que es una cosa intermedia, ¿no? También me niego a pensar, o a lo mejor es por ignorancia, pero que ese pueblo malvado, ¿sabes?, hace que esa mujer, todas las penas recaigan sobre esa mujer. No lo sé, ¿sabes? Lo cierto es que ha sido muy curioso redescubrir este caso, porque no conocía toda esa parte, esa segunda parte, ¿no? Evidentemente entendía que había algo de ficción en el relato de esta mujer, pero no sabía que, bueno, que existían esas dos posturas tan encontradas, en la que una, pues, la que tú mismo has citado, pues la pone más que nada de una víctima, vamos, de una mártir, inocente, ¿no? Y a mí me llamaba la atención un poco esta película, ya para ir finalizando la comento, que hemos visto para preparar también el caso, La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, en la que esa figura, porque a mí me resultaba curioso no encontrar ningún tipo de información sobre este Pepito que decía la niña que había visto en casa de ella. Y en la película se dice que era un niño de un pueblo, la madre como que se niega a hablar con este periodista. Yo no sé a dónde va muy bien todo esto, pero es como que es un caso que deja muchos flecos, muchos frentes abiertos, ¿no? Y como tampoco se sabe efectivamente si esta mujer murió de un cáncer, murió porque la mataron, o si alguien decidió darle matarile porque era mejor que todo acabase ahí y que nadie pudiese hablar porque interesaba, pues muy complicado, muy complicado. Es un caso curioso, pero efectivamente muy, muy tedioso de investigar. Sí, yo creo que lo que nos debemos quedar es que seguramente las verdaderas víctimas fueron los niños, que posiblemente, no sé si inducidos por Enriqueta o por otra persona, pues debía haber una red de prostitución infantil inmensa. Estoy seguro que mucha gente de alto... Exacto, ya me entendéis, ¿no? De alto standing, de alto calado en la burguesía. De alto calado, pues como hoy en día, que te quiero decir que tampoco hoy en día las cosas a lo mejor van por otro cauce, pero vamos, en aquel entonces donde la ley del menor pues debía brillar muchas veces por su ausencia, pues bueno, pues eso. Ahora, ¿cómo se debió fraguar todo esto? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Yo más que... A mí se me ha desmontado el mito. No sí, sé, a mí también. A ver, tampoco a mí se me hace difícil de creer que existan personas así, porque hemos visto tantos casos y yo he visto casos de brujería. De aquí de España no conocía este caso, pero sí que he visto cosas hasta peores que este. Y realmente a mí, con la crueldad de la humanidad que existe, casos más fuertes que estos, o sea, a mí no se me hace difícil de creer, porque estoy ya acostumbrada a escuchar casos más fuertes que estos. Por el hecho de que en la época, como existía esta creencia de la brujería, de la hechicería, de las pociones y todo esto, me acuerdo que vi una vez un video de una chica que contaba la experiencia de su abuela, que ella veía, ¿no? O sea, no sé qué tan real será, pero yo lo vi hace mucho tiempo, ya les contaré, que ella decía que vio a su abuela cómo sacrificaba a un bebé en la realeza de los ingleses de Inglaterra,
cómo sacrificaban a un bebé que no eran de ellos, simplemente era de una empleada y lo sacrificaron, cogieron la sangre y hicieron un ritual. Y esto contaba la chica, sin mostrar su cara ni nada. Entonces, ya he visto casos así, he escuchado casos así de familias y realezas y gente poderosa, y por eso no se me hace muy difícil creer que es así, bajo la circunstancia de que ella fue una mujer prostituta, que tuvo una pérdida, como lo mencioné antes, la del bebé, y que ella entró tal vez de una loquera, ¿no? Y hizo lo que pudo, se vestía de mendiga y de noche con la mejor ropa que aparentaba. Entonces, a mí no se me hace difícil de creer, más bien creo que sí hubo muchas cosas ahí raras, oscuras, porque la brujería oscura siempre va a tener ese lado que utiliza a los más seres puros, ¿no? Ese ser, como es un niño o un animal, siempre van a utilizar la brujería oscura, sobre todo, bueno, como dije, almas puras. Entonces, por eso digo, a mí no se me hace difícil de creer, y yo ya cierro con esto diciendo que no podremos saber siempre toda la verdad, sino sacar nuestras propias conclusiones y que ha sido un caso súper interesante, porque ahora que estamos comentando esto, yo cuando vi el caso les cuento que ellos, Enriqueta y el marido, Joan, vivieron aquí en mi pueblo, aquí en Igualado, donde yo vivo. Ellos vivieron aquí. Pero como él era pintor, dijeron, mira, no nos está yendo bien en el pueblo, así que vámonos a Barcelona. Entonces para mí fue como fuerte, porque digo, vivo aquí y yo jamás escuché de eso. Y fue muy, muy interesante, la verdad. Bueno, yo quería decir una cosa antes de cerrar, si me permitís. Sí. Bueno, casos como estos, sin ir más lejos, las declaraciones de Macaulay Culkin, que yo leí no hace mucho en un medio, me quedaba estupefacto, que hablaba de que en Hollywood se hacen zapatos con pieles de niño. Sí. O sea, cosas que, bueno, que quiero decir, que además me parece como un poco ya desorbitado todo esto, y me recordó también un poco cuando estaba leyendo el caso de Enriqueta, el del Bar España, que es un caso que nunca más se ha vuelto a hablar de él. Ahí lo lanzo también, Javier. Ya quieres el programa para la semana que viene, ¿eh? Ya quieres el programa para la semana que viene del Bar España. ¿Sí? No, porque el caso del Bar España es un caso muy turbio, donde hay unos vídeos, unas declaraciones ante un juzgado de uno de los niños y tal, que luego finalmente, que incluso se llegó a entroncar ese caso con el de Macastre y con las niñas de Alcácer, y que luego nunca más se ha vuelto a saber nada. Y bueno, es un caso que también, pues, en el que se utilizaban menores y bueno, y rituales y cosas de estas, y esferas de poder y todo esto. Pero estos casos siempre quedan, no sé, si os da la sensación, a mí por lo menos sí, quedan como en agua de borrajas, que de repente desaparece todo. Y bueno, quería comentar eso, ¿no? Que me lo recordó un poquito para actualizarlo, ¿no? A nuestra época más o menos actual, pues el Bar España me recordaría un poco este caso. Y yo, nada, interesante hablar. Yo quería nada más comentar dos cosas para cerrar este caso, porque es cierto que estamos hablando de todo este tema de magia, curanderismo, y tú has sacado antes lo de los niños albinos. Y yo me ha llevado a recordar esto hace un par de años a una misionera de Burgos, la decapitaron en la República Centroafricana. Ya sabéis que son sitios donde la magia negra está muy instaurada, porque se pensaba que esa sangre de una religiosa tenía propiedades, ¿no? De algún tipo, o eso es lo que investigaron después. Entonces es como que la historia se repite todo este tipo de mitos que llegan de una parte a otra. Y lo otro es que, claro, tú, Carol, que vives en Barcelona, no sé si tú esto lo sientes, pero yo creo, no sé si esto era así de antes o cómo ha acabado siendo el Raval lo que es hoy, lo que todos conocemos como el Raval, pero es que era un barrio
O sea, esta historia de la vampira del Raval es que no podía pasar en otro lugar de Barcelona que no fuese ese barrio, ¿no? Porque Es que a mí el Raval me da una mala vibra, ya te digo que cuando he pasado por ahí, de verdad que me da una mala vibra, y no solo por la gente que está ahí, porque al final, bueno, hay gente así en todo lado, sino que hay como una vibra, ¿sabes? Esa vibra que dices, aquí han pasado cosas, muertes, asesinatos, yo de todo. Yo he dormido 2 noches en el Raval porque era lo más barato de Barcelona para quedarnos, y mi padre lo recuerda como de las experiencias más traumáticas de verdad. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo he estado yendo mucho tiempo al Raval porque yo viví un año, bueno, casi 2 años en Barcelona, y uno de mis mejores amigos, Aldo, vive en el Raval, y luego tenía otro amigo brasileño, Serginho, y Olguiña, y vivían en el Raval, y yo muchas noches me quedaba, y vivíamos en la casa que yo dije, Dios mío, esta es la casa más surrealista en la que era como un 7º piso que subías, la última escalera era ya como de caracol. Sí, así también vivía una amiga allá en el Raval. Y las ventanas era la cosa, pero yo estaba súper a gusto. Pero sí es verdad, ahora que lo comentáis, que había un ambiente extraño. Y para más Serginho, que es un amigo al que aprecio muchísimo, tiraba las cartas y hacía rituales de estos brasileros con madera y carne cruda y cosas de esas. Carne cruda. Es un poco... Sí, bueno... Yo que no, la verdad es que no había oído hablar Hay muchas brujas, la verdad, en Barcelona hay mucha brujería, y aparte de que te estafan, algunas son estafadoras, pero bueno, hay mucha brujería, la verdad. Sí, hay yo lo que creo que últimamente... ¿Cómo era? La máxima autoridad en materia de ocultismo era Miss Fusteres de Barcelona, sí, por favor. La máxima autoridad, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Sandro Reyes de Barcelona también. Sí. No, si de ahí ha salido cada mago, pero que desgraciadamente la delincuencia está subiendo mucho en Barcelona. No está mal ya que hagamos este punto, o parecía que estaba subiendo mucho, espero que ya lo tengan controlado. Claro, el Raval es un poco tierra de nadie, ¿no? Donde se mezclan ahí muchas culturas y... Sí. En fin, pero a mí sí me parece un barrio fascinante. Me parece un barrio... No, Carmen de Mairena, acordémonos de ella. La reina del Raval. La reina del Raval, quiero decir, sí, a mí me parece un barrio con muchísima magia. Y lo que sí quería decir es que seguramente ya lo veremos, porque la crisis va a ir a más. Y todo este tipo de rituales mágicos y tal también van a coger otra vez fuerza, ya lo veréis. Sí, va a venir una época de mucha brujería. Pero mira, que siempre digo, o sea, lastimosamente la brujería oscura es la que siempre va a ganar. Porque realmente a mí me gusta la brujería y leo de brujería y yo leo las plantas y practico eso, y me gusta el tarot y me gustan muchas cosas de brujería, pero brujería blanca, ¿sabes? Otro tipo de brujería, no la brujería oscura que va por ahí quitando almas puras, no sé. Ya. Bueno, en fin. Pues nada. Dios dirá. Pues chicos, con esto yo creo que nos despedimos hasta la semana que viene. Sí. Así que un placer hablar con vosotros de este caso, y la semana que viene pues veremos qué nos depara. Yo lo digo también, si algún oyente ha llegado hasta aquí, tiene alguna sugerencia, encantados también de recibirla. Y pues nada, nos despedimos, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, yo también quería decir a los oyentes que por lo menos de mi parte son solo opiniones al respecto. Quiero decir, no, tampoco conozco al 100% todos los detalles, ni tanto del libro que has citado, ni nada. Quiero decir que bueno que lo tengan en cuenta. Un debate al final, es un debate sin más, y con la documentación que yo por lo menos he podido adquirir. Pues nada, chicos, lo dicho. Gracias, chicos. Gracias. Hasta la próxima semana. Melanie. Satu